Grabar. Gloria a Dios. Oramos entonces. Amén. Jesús. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Sí, te sí. damos gracias por este tiempo que podemos compartir, Señor, juntos a través de esta herramienta, Dios mío. Señor, que vamos a capacitarnos, que vamos Señor, a escuchar tu palabra, a aprender, Dios mío. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias. Ponemos esta reunión en tus manos, Señor, desatamos nuestro entendimiento, Padre, nuestros oídos espirituales para poder oír tu palabra, atesorarla, Señor, y ponerla por obra. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, atamos todo espíritu de distracción, Señor, y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, declaramos tu soberanía sobre esta reunión, Dios mío. Bendice a cada hermano, bendice al pastor, bendice a la familia pastoral, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, damos gracias al Señor. Hoy quiero hablar de ese tema que estaba al principio, ¿sí? Ahí, enemigos del crecimiento, Y quiero hablar porque una de las cosas que hemos estado aprendiendo, sobre todo este tiempo en las clases, ha sido sobre liderazgo. Hemos hablado de muchos aspectos del liderazgo, la mentalidad del líder, el cambio de paradigmas. Hemos visto muchas cosas que han sido muy interesantes, que nos han ayudado a poder pensar, ¿no es cierto?, en cómo servir mejor al Señor. Esa es la idea, ¿no es cierto?, para aquellos que están sirviendo al Señor y para aquellos que quieren servir al Señor. Ahora hay algunos enemigos del crecimiento, ¿no? Uno a veces se pregunta, ¿por qué no crecemos? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué no crecemos? ¿Por qué no podemos multiplicarnos? ¿Por qué no podemos desarrollar nuestros ministerios? Y hay varios enemigos que yo quiero mencionar en esta tarde y me gustaría que presten atención porque son enemigos que podemos vencer, son enemigos que podemos ir derrotando, ¿no es cierto? Enemigos que podemos ir venciendo en el nombre de Jesús. Y ahí tenemos el primero. El primer enemigo es el conformismo, ¿no? Como dice que es el conformismo, es como el veneno del crecimiento, ¿no? ¿Vieron cuando alguien se conforma, ¿no? Conformarse tiene que ver con tomar la forma, ¿no? De lo que hemos alcanzado, hemos logrado. Nos conformamos y es como si nosotros como iglesia dijéramos, ya tenemos la iglesia, ya tenemos el templo, ya tenemos una cierta cantidad de miembros y la iglesia está funcionando y entonces ya está, ya no evangelizamos, no discipulamos, no tratamos de alcanzar almas nuevas, ya nos conformamos, ¿no? O sea, nos amoldamos, tomamos la forma de lo que hemos logrado y entonces no seguimos esforzándonos para seguir creciendo. Eso nos pasa en todos los ámbitos de la vida. Nos pasa en el comercio, nos pasa en la empresa, nos pasa en el trabajo. Si uno no tiene ese deseo de seguir creciendo, ¿no es cierto?, y esforzándose para lograrlo, entra como en una meseta llamada conformismo. Y en ese conformismo, ¿no es cierto?, se detiene el desarrollo y el crecimiento. Por eso el estándar de calidad del reino de Dios, ¿no es cierto?, tiene un principal rompimiento. Y es muy importante que nosotros podamos entender qué es lo que Dios quiere romper en nuestra vida. Dios es un Dios que quiere deshacer, quiere destruir, quiere romper, ¿no es cierto?, de alguna manera algo muy importante y es la zona de comodidad. La zona de comodidad. Eso es lo que Dios quiere romper, ¿no es cierto?, en el nombre de Jesús. La zona de comodidad. Muchas veces entramos en el conformismo porque somos cómodos, ¿no? Porque todo lo que tiene que ver con crecimiento, tiene que ver con compromiso, tiene que ver con esfuerzo, tiene que ver con sacrificio, tiene que ver con más trabajo, tiene que ver con más dedicación, tiene que ver con más inversión, ¿no es cierto? No solamente humana, sino también económica, también a veces, ¿no es cierto? Para que las cosas funcionen mejor y podamos crecer, necesitamos, un montón de
de inversión, digamos, humana, pero también económica, ¿no es cierto?, para que las cosas funcionen mejor y puedan crecer. Por eso Dios quiere romper en nosotros la zona de comodidad, es decir, rompimiento del conformismo. Por eso la expansión es una realidad creada por Dios para ser disfrutada por el hombre. Dios quiere que el hombre crezca, Dios quiere que el hombre se desarrolle, Dios quiere que salgamos de esa zona de comodidad y podamos nosotros, ¿no es cierto?, crecer y desarrollarnos. Es interesante que cuando Dios piensa en la iglesia, ¿no es cierto?, cuando Dios está pensando en la iglesia, Dios piensa en una iglesia expansiva, ensanchada, en crecimiento continuo. No es la idea de Dios la escasez, la mediocridad. Ahora vamos a ver un texto bíblico que nos habla acerca de eso, ¿no? Un desafío que Dios nos hace. Pero pensemos en esto, que cuando Dios está pensando en nosotros, está pensando en la iglesia, Dios está pensando en que nosotros nos podamos expandir, ensanchar, que tengamos un crecimiento continuo, ¿no? Porque lo normal, lo natural, es que todo crezca, ¿no? Uno, por ejemplo, planta una semilla y la semilla crece, ¿no? Y se convierte en una flor, se convierte en un árbol. Cuando uno, no sé, nace, por ejemplo, no se queda como un bebé, sino que empieza a desarrollarse, empieza a crecer. Todo en la naturaleza está creado por Dios para que crezca. O sea que podemos decir que lo natural es que todo debe crecer. Si nosotros empezamos un grupo, ese grupo tiene que crecer. Si empezamos una iglesia, esa iglesia tiene que crecer. Si empezamos un ministerio, ese ministerio tiene que crecer, porque Dios creó todo con esa semillita, ¿no?, de crecimiento. Dios lo creó para que se desarrolle y crezca. Y aunque a veces el principio es pequeño, ¿no es cierto?, como la semilla de mostaza, bueno, puede llegar a crecer y convertirse en un árbol frondoso y grande, ¿no es cierto? Porque esa es la idea de Dios. La idea de Dios es que crezcamos en nuestro ministerio, que crezcamos en cuanto a nuestra vida personal, ministerial, empresarial, comercial. Dios quiere que nosotros crezcamos. Esa es la idea de Dios, ¿no? Crecimiento continuo. Por eso, cuando pensamos en el Señor, Dios no piensa en la escasez y en la mediocridad, ¿no? Los que se estancan, los que se quedan ahí clavados, digamos, estancados, son personas que no están dispuestas a pagar el precio del crecimiento. Y son personas que son mediocres, que no se esfuerzan, no se sacrifican, no mejoran lo que hacen y entonces se quedan ahí, ¿no es cierto? Pero Dios, como dice ahí, es un Dios de ensanchamiento. Dios siempre vendrá con una palabra de crecimiento para nuestra vida, una palabra de creatividad, una palabra de cosas nuevas. Y qué lindo eso, qué lindo poder entender que Dios es ese Dios, ¿no? Un Dios que habla de ensanchamiento y siempre hay una palabra que nos anima, nos motiva, nos estimula a crecer, a tener creatividad, a poder hacer cosas nuevas. Qué lindo es que nosotros podamos confiar y creer en ese Dios, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos hablar a una persona que tiene, no le podemos hablar a una persona que tiene una mentalidad estrecha, cerrada en cuanto al crecimiento y la expansión. ¿Por qué? Porque esa persona es como que se encierra o encarcela todas las grandes ideas que nosotros le podamos proponer. Seguramente les ha pasado muchas veces que ustedes han querido dar ideas que han venido a su corazón o a su mente, que el Señor les ha traído una palabra para hacer algo nuevo, algo creativo, ¿no es cierto? Algo que tiene que ver con el desarrollo y el crecimiento, pero se lo comparten a una persona que no tiene justamente una mentalidad de crecimiento, sino tienen esa mentalidad estrecha y cerrada. Cuando a veces proponemos cosas nuevas, ¿no es cierto? Hay personas que siempre tienen trabas, siempre tienen obstáculos, siempre tienen problemas. Por eso es muy importante que nosotros podamos compartirle, ¿no es cierto?, esas ideas que vienen de parte de Dios para el crecimiento, ya sea de nuestra vida o de la congregación.
¿no es cierto?, a personas que tengan la mente abierta, que tengan esa mente de crecimiento, de desarrollo, de expansión, ¿no es cierto? Porque si no nos pasa lo que le pasó a José, ¿se acuerdan? Cuando José compartió con los hermanos y les dijo lo que Dios le había mostrado que iba a hacer con él, los hermanos le vendieron, bueno, cuántas cosas le pasaron al pobre José, porque los hermanos no tenían una mentalidad abierta, sino cerrada, y no podían entender que Dios quería bendecir a José, Dios quería usar a José, Dios quería hacer grandes cosas con José, y ellos se pusieron celosos, se pusieron envidiosos, y terminaron vendiéndolo, arrojándolo primero a un pozo y después vendiéndolo, porque no entendieron realmente lo que Dios quería hacer con su vida. Por eso es muy importante, ¿no es cierto?, que esas personas van a rechazar automáticamente toda idea que tenga que ver con la expansión y con la mejora de cambios, porque el gran problema ¿cuál es? Es la mentalidad estrecha que esas personas tienen. Por eso a mí me gusta que podamos tener una mentalidad abierta y una mentalidad visionaria, que podamos mirar con proyección y decir, queremos mejorar, queremos crecer. Aún en los ministerios de la iglesia, yo estoy viendo en este tiempo cómo los jóvenes realmente tienen esa impronta de querer expandirse, de querer crecer, de querer mejorar las cosas que estamos haciendo. Y hace un tiempo nos pidieron que compráramos una nueva consola para sonido. Bueno, ahora estamos también invirtiendo en una nueva computadora para poder brindar un mejor servicio a través de las redes sociales. Y bueno, y qué lindo es eso, ¿no? Bueno, algunos hermanos quizás dirán, ¿para qué van a gastar plata en una consola nueva? ¿O para qué van a gastar plata en una computadora si ya tenemos una? Pero la verdad es que, bueno, esos hermanos son hermanos que quizás no tienen una mentalidad abierta, sino que tienen una mentalidad estrecha, cerrada, y no pueden ver más allá digamos, de lo que están viviendo, que es el costumbrismo, ¿sí? Por eso no hay términos neutros. Jesús habló de que no podemos quedarnos estancados, no podemos allí quedarnos neutros. Jesús dijo, Mateo 12:30, algo muy interesante, ¿no? Él dijo, el que no está conmigo, está contra mí. Y el que no recoge conmigo, entonces desparrama. Amén. Bueno, nosotros queremos estar con el Señor, porque no queremos estar contra el Señor. Y nosotros queremos recoger con el Señor, no queremos desparramar. Por eso somos expansivos o pensamos en sumar en la iglesia, conquistar en nuestro barrio, porque si no lo estoy haciendo, entonces me estoy quedando allí estancado, atrasado, paralizado. Por eso necesitamos nosotros unirnos al deseo del Señor y poder juntos mirar hacia adelante. También es interesante que debemos orar para que toda actitud mental de limitación se retire. Muchas veces nosotros tenemos ciertas limitaciones, ¿no es cierto? Y nos cuesta entender o interpretar que el Señor quiere que crezcamos continuamente y entonces nos estancamos. A mí me gusta que los hermanos se capaciten cada vez más, ¿no es cierto? Los músicos tienen que capacitarse cada vez más, los que cantan, los que predican, los que enseñan. Bueno, todos tenemos que tratar de entender la importancia de crecer, ¿no? No conformarnos, porque como dije, el conformismo es el primer enemigo que tenemos del crecimiento. Y ustedes ya se quedan conforme con lo que aprendieron, con lo que saben y dicen, bueno, ya está, con esto me alcanza, esto es suficiente, entonces nunca van a poder avanzar, crecer y desarrollar su ministerio porque se van a estancar ahí, con el conformismo. Por eso debemos determinarnos a quitar todo espíritu que nos esté limitando, todo espíritu de estrechez mental en los proyectos, en la familia, en los sueños, en el ministerio de la iglesia. Tenemos que nosotros determinarnos, quitarlo en el nombre de Jesús, creer que no tenemos límites. Con el Señor no tenemos límites nosotros.
O sea que lo que tenemos que hacer es eso, ¿no? Declarar que todo lo limitante se va a romper, que las cadenas de estrechez mental se rompen en el nombre de Jesús de Nazaret, y Dios nos da la capacidad de tener una mentalidad abierta, expansiva, con un deseo profundo de crecer más en lo que hacemos. Y qué lindo es, hermanos, qué lindo que nosotros podamos entender que debemos realmente entrenarnos, capacitarnos y formarnos para tener, gloria a Dios, mayor crecimiento. No te conformes con lo que has aprendido, no te conformes con lo que has logrado. Seguramente en la vida, digamos, natural, o en la vida que vivimos diariamente, nosotros no nos conformamos. El que tiene un almacencito quiere tener un supermercado, el que tiene un kiosquito quiere... Todos queremos progresar, crecer, expandirnos, multiplicarnos. Bueno, lo mismo tiene que ser en nuestra vida espiritual. No podemos quedarnos, no dejemos que el conformismo nos detenga en el desarrollo y el crecimiento de nuestra vida espiritual. También el redil de las ovejas, ¿no? Uno ingresa al redil de las ovejas cuando acepta a Cristo en el corazón, uno entra. Acá tengo mis dos perritas que se están peleando, están jugando, justo al lado mío. Bueno, el redil de las ovejas, ¿no es cierto?, es el lugar donde nosotros entramos cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Es como dice ahí, un primer estado en nuestra vida cristiana, ¿no? Nosotros entramos al redil donde el buen pastor Jesús nos alimenta y nos da forma, como nos va formando, nos va transformando, nos va convirtiendo en guerreros de su reino, guerreros espirituales, hombres y mujeres de valor, guerreros para su reino. Pero no podemos quedarnos todo el tiempo allí, porque en algún momento debemos abandonar esa mentalidad de redil y debemos observarnos como un discípulo multiplicador del reino, bajo crecimiento continuo. O sea que allí en el redil nosotros somos ministrados, pastoreados, alimentados, cuidados por nuestro Señor. Pero un día tenemos que nosotros cambiar un poco nuestra mentalidad de estar allí tranquilos, cómodos, recibiendo continuamente sin darle nada a nadie. Por eso, en algún momento, la mentalidad de redil, ¿no es cierto?, que es la mentalidad de aquel que recibe continuamente, pero que no da, sino que recibe, debemos cambiarla por una mentalidad de discípulo multiplicador, de esos discípulos que crecen continuamente con el propósito de poder bendecir a otras personas. Y yo creo que cuando la iglesia entiende esto, crece. Cuando la iglesia entiende esto, crece. Cuando los miembros de la iglesia entienden esto, crecen, se expanden, se desarrollan. Pero cuando la iglesia no lo entiende, ¿qué sucede? O cuando un hermano o hermana no entiende esta importancia de salir de allí, del conformismo, ¿no es cierto?, se encasilla y detiene el avance que Dios quiere para cada uno de nosotros. Dios quiere forjar, Dios quiere formar en nosotros una capacidad de avance. La palabra que hemos recibido de parte de Dios para estos años es avance y conquista. Y Dios quiere sacarnos de ahí del conformismo para que avancemos. Y yo quiero animarles a que venzamos este enemigo que es el conformismo, en el nombre de Jesús. Amén. Este texto es un texto que todos en algún momento lo hemos leído, y Dios un día nos dio este texto cuando comprábamos el terreno, íbamos a comprar el terreno allá en Hernández. Dios nos dio esta palabra en Isaías capítulo 54, verso 1 al 3. El Señor le da a través del profeta Isaías a su pueblo esta palabra y le dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los hijos de la casada, ha dicho Jehová. Y luego le dice: ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas, y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Gloria al nombre de Jesús.
Hermosa palabra. El Señor desafía nuestra vida diciendo, alégrate, regocíjate, gózate, levanta canción, da voces de júbilo, porque, gloria a Dios, más son los hijos, dice, de la desamparada que los de la casada. Y el Señor nos desafía allí a ensanchar el sitio de tu tienda. Esto tiene que ver con expansión, con crecimiento, con desarrollo. En las cortinas de tu habitación sean extendidas, extendernos. No seamos escasos, no tengamos una visión corta. Alarga las cuerdas, refuerza tus estacas porque te vas a extender, dice el Señor. Habla de crecimiento, habla de avance, habla de conquista, habla de alcanzar cosas nuevas para la gloria del Señor. Así que necesitamos vencer ese primer enemigo que es el conformismo en el nombre de Jesús. Segundo enemigo son las excusas, como hablábamos recién con la hermana Cristina, ¿no? A veces estamos siempre poniendo excusas, ¿no? Y las excusas son como los clavos de la casa del fracaso, ¿eh? Son esos clavos que nos van a llevar al fracaso, que nos estancan. Por ejemplo, renunciar, darse por vencido, porque siempre tenemos excusas, ¿no? Nos llevan justamente las excusas a esto, a renunciar, a darnos por vencido, a fracasar, a juzgar, porque siempre estamos con ese espíritu de juzgar las cosas que otros hacen y nosotros tenemos excusas siempre para no hacerlo. No, ahora por el tema de la pandemia, por la salud, por el trabajo, por que hace frío, porque hace calor, siempre nos pasa algo y todo comienza con una excusa, tanto el renunciar, el darnos por vencido, el fracasar y el juzgar, todo eso comienza con una excusa. Dejemos de dar excusa, hermano, porque ese es el segundo enemigo del crecimiento. Vos te preguntás, ¿por qué no crezco? ¿Por qué no puedo desarrollar un ministerio fuerte? ¿Por qué Dios no me levanta? Bueno, porque siempre estamos poniendo excusas. Una excusa es solo una mentira, porque la excusa es un egoísmo disfrazado. El egoísmo, ¿se acuerdan? Tiene que ver, siempre decimos que el amor y el egoísmo se enfrentan, porque el amor es el que da, pero el egoísmo es el que recibe. El egoísmo es el que quiere siempre recibir. Y por eso decimos que una excusa es solamente una mentira, porque es el egoísmo disfrazado. Uno está pensando solamente en uno y no está pensando en lo demás, no está pensando en Dios, no está pensando en la iglesia, no están pensando. Por eso es una mentira disfrazada. En realidad, una excusa es egoísmo, porque yo estoy pensando en mí y no en lo que Dios quiere hacer con mi vida. Romanos capítulo 2, verso 1 dice, por tanto, dice el Señor, no tienes excusa, tú, quien quiera que seas, no importa quién seas. Cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros, te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. No tenemos excusa, hermano. No tenemos excusa para cumplir con nuestro ministerio, no tenemos excusa para servir al Señor, no tenemos excusa para ser de bendición con nuestros hermanos y en la comunidad donde el Señor nos ha puesto. No tenemos excusa. Sin embargo, siempre estamos poniendo excusas. Y esas excusas nos van a llevar al fracaso. Por eso decide ser una persona de progreso y no de pretextos. Amén. Fíjese, me acuerdo de ese pasaje de Lucas capítulo 14, el versículo 18 al 20, cuando el Señor empezó a llamar, ¿se acuerda? Los empezó a llamar y dice el versículo 18, dice, pero todos, sin excepción, comenzaron a excusarse. Fíjese qué tremendo, el Señor los estaba llamando para que lo sigan. El Señor los estaba llamando para bendecir sus vidas, preparar sus vidas para que sean un canal de bendición. Y ellos todos, sin excepción, comenzaron a excusarse. El primero le dijo, acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Te ruego que me disculpes, Señor. Otro dijo, acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas ahora. Este no es el momento. Otro dijo, te ruego que me disculpes. Y otro alegó, acabo de casarme y por eso no puedo ir. Qué tremendo, ¿eh? Bueno, ¿qué nos muestra? Que el Señor los llamó, el Señor pensó en ellos, pero ellos enseguida comenzaron a poner excusas, excusas. Por eso decide ser una persona de progreso y no de pretextos. Acá vemos estos personajes de la parábola
decidieron creer en sus excusas en lugar de creerle a Dios. Pensaron que, bueno, que era lo correcto hacer lo que ellos pensaban y no le creyeron al Señor cuando lo llamó. Así que tenemos que pedir madurez necesaria para poder diferenciar entre argumentos válidos o una excusa mentirosa. Muchas veces nosotros mismos nos creemos o nos queremos creer nuestras excusas. Decimos, bueno, yo estoy justificado, estoy justificada, y entonces allí detenemos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Estos tres que aparecen en esta parábola, los tres pusieron excusas, los tres pusieron argumentos, los tres pensaron que lo que ellos estaban diciendo era así, y entonces no le dieron importancia al llamado que el Señor Jesús les estaba haciendo. Por eso es muy importante, ellos, como dije, decidieron creer en sus excusas en lugar de creerle a Dios. Y mi hermano, tenemos que aprender a creerle al Señor, amén, que es lo más importante. Otros dos personajes bíblicos también que encontramos son Moisés y Gedeón, que también ellos le dieron pretextos al Señor, no sé si se acuerdan, ¿no? Cuando Moisés fue llamado, allí Moisés le dijo, ¿quién soy yo para ir a Faraón y decirle que deje ir a tu pueblo? Gedeón dijo, yo soy el más pequeño, tengo una familia pobre y yo no voy a poder hacer lo que vos me decís. Dios los estaba llamando porque Dios quería hacer algo impresionante con ellos a través de sus vidas, quería levantarlos y históricamente quería dejarlos allí, ¿no es cierto?, para que actualmente nosotros podamos estar hablando de ellos y recordando lo que Dios hizo a través de esos hombres, hombres sencillos, hombres humildes, hombres quizás sin mucha preparación, eran hombres que no venían de familias ricas. Sin embargo, Dios eligió a Moisés y a Gedeón y los llamó, y ellos lo primero que hicieron fue poner pretextos. ¿Vieron cuando nosotros decimos, no, yo no sé, yo no puedo, yo no sirvo, yo no estoy preparado, yo no me animo? Y siempre estamos poniendo excusas o pretextos. ¿Cuál fue la diferencia? La diferencia es que aunque se excusaron mucho, reconocieron que sus excusas no eran ciertas. Esta es la diferencia con los otros tres, porque los otros tres que vimos en la parábola anterior, ellos pusieron excusas y creyeron a sus excusas. Pero estos dos, Moisés y Gedeón, no creyeron a sus excusas. Ellos pusieron excusas, pero se dieron cuenta que esas excusas no eran ciertas. Por eso, ahí en Éxodo capítulo 4, el versículo 10 al 12, encontramos esta palabra hermosa que nos va a ayudar a entender lo que digo. Allí dice, Señor, dijo Moisés, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra, como diciendo, yo no sé hablar. Y allí puso esa excusa Moisés, ¿no es cierto? Y esto no es algo que haya comenzado ayer ni anteayer, ni hoy que te diriges a este servidor tuyo. Francamente, le dijo Moisés, me cuesta mucho trabajo hablar. ¿Y quién le puso la boca al hombre? Le respondió el Señor. ¿Acaso no soy yo el Señor quien lo hace sordo? ¿Quién lo hace sordo o mudo? ¿Quién le da la vista o se la quita? Anda, le dice el Señor, ponte en marcha, que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debas decir. Gloria a Dios. El Señor le derrumbó todos los argumentos a Moisés. Moisés tenía motivos, que eran valederos. Él era, creo yo, tartamudo, tenía problemas para hablar. Pero Dios le dice, anda que yo te voy a ayudar, yo te mando, así que vas a decir lo que yo te diga. Qué lindo, ¿no? Como cuando uno es fiel al Señor y no se excusa. Ahí tenemos también en Jueces capítulo 6 el momento en que Dios habla con Gedeón. En el capítulo 6, verso 15 y 16 dice, pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar yo a Israel? Mi familia es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. Y el Señor le respondió, escuchen, tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Gloria a Dios. Mi hermano, ¿qué excusa le podemos poner al Señor? Amén. No podemos ponerle excusas al Señor. Jesús dice allá en San Juan capítulo 15, verso 22, él dijo, si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado,
entonces no serían culpables de pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Así que, hermano, reconozca una excusa como lo que es. Una excusa es un pecado contra Dios. Cuando nosotros ponemos excusa, Jesús dijo que una excusa es un pecado contra Dios. Entonces dejemos de excusarnos, porque ese es el segundo enemigo de nuestro crecimiento. No podemos crecer porque siempre nos estamos excusando ante los desafíos que el Señor pone delante de nuestra vida. Hay un tercer enemigo que es terrible, ¿no? Allí lo tienen, el mal carácter. ¿Conocen a alguien con mal carácter? Bueno, el mal carácter es como el repelente de las personas. ¿Vio que hay repelente para los mosquitos? Usted se pone repelente y los mosquitos no se acercan. Bueno, el mal carácter es así, es como el repelente para las personas. Cuando usted se da cuenta que la gente le tiene miedo, que la gente no se acerca, que la gente no quiere estar con usted, que la gente, bueno, es un problema, ¿no? De mal carácter. Por eso, como las personas regeneradas y llenas del Espíritu Santo, que somos nosotros, lo normal debe ser que se manifieste a través de nuestra vida carácter, pero un carácter cristiano, esas características distintivas de un hijo de Dios, ¿no es cierto? Esas características, podemos decir, que llevan a la gente a acercarse a nosotros. A veces nosotros vemos que hay hermanos que todo el mundo como que no se quiere acercar a esos hermanos, como que no le quieren pedir nada, como que les molesta aún su propia presencia porque tienen un mal carácter, y eso es terrible. Así que este carácter cristiano se va a ir desarrollando a medida que permitamos nosotros el fluir de la vida de Dios en nosotros y a través nuestro. ¿Se acuerdan aquel pasaje de Gálatas 2:20? Cuando Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mi mal carácter ya no, sino Cristo vive en mí. O sea que Cristo ahora se desarrolla en mi vida, en mi carácter, en mi forma de pensar, de actuar, se desarrolla el carácter de Cristo que vive en mí. Por eso es muy importante que el carácter se va a ir desarrollando a medida que nosotros permitamos que la vida de Dios entre en nuestra vida y nos ayude a cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar y nuestra forma de actuar. Por eso el punto central, podemos decir, del nuevo pacto que el Señor Jesús vino a traer es Dios, Dios mismo impartiendo su vida en nosotros. ¿Qué es lo que Pablo dice ahí cuando escribe en Efesios capítulo 2, versículo 20? Me encanta ese texto, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la fe, lo vivo, gloria a Dios, lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. El mal carácter, hermano, tenemos que pelear contra eso, tenemos que dejar que nos domine. Ahí está el texto bíblico. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Así que si yo no vivo, entonces mi mal carácter ya tiene que desaparecer, porque ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo diariamente lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué hermoso texto, gloria a Dios. Ojalá lo podamos poner en práctica todos los días de nuestra vida. Colosenses 3, también versículo 4, dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. O sea que el carácter es lo primero que es cambiado y desarrollado en gente que ha tenido un encuentro con el Señor. ¿Cómo me doy cuenta si yo he tenido un encuentro con Dios? Bueno, porque mi carácter cambió. Ya no soy la misma persona, ya soy una nueva criatura. El Señor ha cambiado mi carácter, por eso es muy importante, como dice acá Pablo a los Colosenses, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Gracias, Jesús. Qué lindo, ¿eh? Así que el mal carácter es el tercer enemigo, Y hay dos elementos muy importantes que podemos decir vitales. Cuando decimos vitales, son fundamentales a tener en cuenta. Lo primero es que el carácter muestra quiénes somos. Amén. Vieron que yo he predicado varias veces y les he enseñado que nuestras reacciones hablan más que nuestras acciones.
nuestras reacciones. Cuando nosotros reaccionamos, ahí se muestra bien nuestro carácter. Por eso el carácter muestra quiénes somos. El carácter puede asegurar o destruir nuestra influencia y liderazgo a largo plazo. Si nosotros tenemos un carácter, vieron como decimos comúnmente nosotros, decimos, uy, cuidado con aquel que tiene un carácter podrido, decimos, ¿no? Porque tiene un mal carácter, tiene un mal genio. Bueno, el carácter malo puede destruir la influencia que nosotros podemos ejercer sobre otras personas y puede destruir también nuestro liderazgo. A largo plazo, el carácter nos termina destruyendo y nos termina arruinando lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Por eso, tu carisma, tu presentación, tus dones, tus talentos, atraen a la gente al principio. Vieron que a veces uno dice, wow, mirá qué lindo, cómo habla, cómo predica, cómo enseña, cómo canta, cómo toca. Es el carisma que uno tiene, ¿no? La presentación, estamos siempre bien vestidos, perfumados, bien presentados, con el pelito corto, en los dones que tenemos o los talentos que Dios nos dio, atraen a la gente al principio. La gente se acerca a nosotros. ¿Por qué? Porque esa es la primera impresión que nosotros le damos a la gente. Pero una vez que la gente nos conoce, una vez que la gente empieza a compartir más cosas con nosotros, aparece allí nuestro carácter. Tu vida y tu carácter, a medida que se van mostrando con el tiempo, tienen que ir asegurando esa relación con nuestro prójimo que comenzó buena. La idea es que mientras que la gente nos va conociendo, mientras más nos conocen, más ellos se den cuenta que lo que nosotros estamos mostrando, estamos predicando, estamos enseñando, es lo que vivimos diariamente. O sea, debemos tener conciencia de que lo mejor o la mejor muestra de la imagen de Cristo entre los que nos escuchan o los que escuchan el Evangelio somos nosotros mismos. Nosotros somos, como yo predicaba hace unos días en las quintas, yo predicaba que nosotros somos cartas abiertas para ser leídas. Como el apóstol Pablo dice, que nosotros somos cartas de Cristo, el Señor nos ha enviado como una carta, ¿no? Bueno, ahora tenemos correos electrónicos, bueno, hay otro tipo de cartas, pero en aquel tiempo había cartas y Pablo compara nuestra vida con una carta que la gente puede leer. Y a veces la gente mirándonos a nosotros puede leer, ¿no es cierto?, el Evangelio de Cristo, depende cómo nosotros lo vivamos. Por eso es muy importante vencer también el mal carácter, el mal genio. Por cuanto el carácter es de suma importancia, debemos ocuparnos en ¿qué? En desarrollar un buen carácter. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, caminando con Cristo en el poder del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Siempre decimos que el cambio en una vida, la transformación de una vida, no es por lo que un líder, un pastor pueda decirnos simplemente, sino que si ese líder o pastor nos enseña la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y el Espíritu Santo nos trae esa revelación de la palabra y nosotros tomamos la palabra y comenzamos a caminar con Cristo. Eso es lo que cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de actuar y eso tiene que ver con el carácter, con el estilo de vida que el Señor va generando en nosotros, un nuevo estilo de vida. Por eso no hay fórmulas mágicas para mejorar el carácter. Es caminar con Cristo, es el poder del Espíritu Santo, es la palabra de Dios la que genera ese cambio, esa transformación en nuestro carácter. Por eso tenemos que procurar ese desarrollo y lo tenemos que hacer en oración. Alguien dijo que ningún estudio teológico, por muy bueno que sea, podrá hacer algo al respecto en cuanto al cambio de nuestro carácter. Lo que cambia nuestra vida es estar en la presencia del Señor. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba allí en la presencia de Dios en Mateo capítulo 17 y Lucas, el día que el Señor se transfiguró? Dice que mientras él oraba, su rostro fue cambiado, transfigurado. Lo mismo le pasó a Moisés cuando subió a la montaña por segunda vez y estuvo 40 días y 40 noches en la presencia de Dios y su rostro le resplandecía, fue transformado, fue transfigurado. Cuando bajó de la montaña, Moisés
la gente no lo podía mirar. ¿Por qué? Porque su rostro era otro, había cambiado. Y lo que nos cambia a nosotros es estar en la presencia del Señor. ¿Es la palabra, es el Espíritu Santo? Claro que sí, es caminar con Cristo, pero es estar en la presencia de Jesús que nos genera ese cambio y esa transformación en nuestro carácter. Si usted, hermano o hermana, no ha cambiado en su carácter, es porque seguramente estas cosas le están faltando. Le está faltando más Biblia, le está faltando más relación con el Espíritu Santo, le está faltando más obediencia a la palabra, más caminar con Cristo, le está faltando más oración, más estar en la presencia de Dios, y por eso usted sigue reaccionando con un carácter podrido, como decimos los platenses, los argentinos, ¿no? Así que no hay ninguna fórmula mágica para que nuestro carácter cambie. Es la presencia de Dios a través de la oración, es la palabra, el Espíritu Santo, es el obedecerle a Él que nos lleva a cambiar. Así que solamente tu relación íntima con el Señor manifestará la imagen de Cristo en nosotros. Por eso allí debemos entender que la vocación a la que fuimos llamados requiere personas que tengan templanza. Amén. Personas con un carácter fuerte, un carácter santo, un carácter puro. Es muy importante. Hay algunos posibles defectos de carácter, ¿no? Por ejemplo, en estos tiempos se ven caer ministros cristianos de renombre, muchos creyentes, muchos ministros, siervos respetables y hombres de los que nunca podríamos imaginar cosas como las que se ven en este tiempo en ellos, ¿no? Es un tiempo difícil donde estamos viendo que muchos tienen problemas justamente de carácter y eso hace que caigan. Este descenso no fue, digamos, meteórico y fugaz, sino que la pendiente de bajada tuvo que comenzar algún tiempo atrás y con cosas prácticamente insignificantes. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que cuando nosotros vemos que un ministro, un líder, un hermano cae porque no tiene un buen carácter, no es una cosa que de repente, meteóricamente, fugazmente apareció y dijo, uy, mira, este hermano ayer estaba santificado y hoy cayó, porque tiene un carácter, el carácter que tiene lo hizo caer de repente. No, no. Es porque nosotros hemos sido permisivos y hemos dejado que cosas que han sido prácticamente insignificantes comenzaran a entrar y comenzaran a contaminar nuestro carácter. Y entonces eso comenzó a afectar nuestra vida espiritual de tal manera que terminamos cayendo. ¿Por qué? Porque hemos sido permisivos. Entonces hay cosas que parecen insignificantes. Por eso me encanta esa canción que le cantamos a los nenes en la escuela bíblica, que dice, cuidadito los ojitos lo que miran, cuidadito los oídos lo que oyen, cuidadito, bueno, y así cuidadito, bueno, tenemos que tener cuidadito. ¿De qué? De no dejar que cosas que parecen sin importancia o insignificantes terminen contaminando nuestro carácter y nuestro estilo de vida cristiana y arruinen el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Pablo, por ejemplo, acostumbraba a exhortar a sus hijos espirituales que formaba él como líderes a que no esperaran a sentir que caen por un tobogán gigante, podemos decir, para ocuparse de sus vidas, sino que estuvieran atentos a las cosas pequeñas que van socavando la vida espiritual. A veces somos permisivos y dejamos que algunas cosas empiecen a perjudicar nuestra vida espiritual, nuestro testimonio y nuestra autoridad como siervos y siervas del Señor. Estos son enemigos que tenemos que tener cuidado. Ya estamos llegando un poquito al final. Por otro lado, Jesús nos enseñó también que oremos y velemos antes, ¿para qué? Para no caer en la tentación, amén. Jesús lo enseñó eso. Si leemos un pequeño listado de cosas que pueden parecer pequeñas, pero que terminarán por arruinar todo ejercicio de liderazgo cristiano, acá yo hice algunas cosas, anoté para que ustedes las tengan. Por ejemplo, el ego, el egocentrismo, es un problema. El aislamiento, aislarnos, la vanagloria, creernos mejor que los demás, vanagloriarnos por lo que hacemos, por lo que sabemos, por lo que hemos aprendido, mirar a los hermanos desde arriba, el orgullo, la soberbia,
tener favoritismo, o sea, hacer diferencia entre la gente, entre los hermanos, la manipulación, utilizar nuestro conocimiento, nuestra sabiduría para manejar a la gente, tomar toma de decisiones sin ser llevadas a cabo. ¿Cuántas veces decimos que vamos a hacer cosas y no la hacemos, no tenemos palabra? Rodearnos de aduladores, gente que siempre nos esté diciendo que somos los mejores, que bueno, toda esa cuestión de que nos rodeamos de la gente que nos adula. Si el líder no tiene en cuenta sus defectos de carácter, ¿qué va a pasar? Va a entrar en una batalla horrible, con riesgos tremendos para su futuro. Necesitamos entender y ver cuáles son los problemas que tenemos en nuestro carácter, porque este es un enemigo tremendo. Por eso los errores pueden pasar desapercibidos por un tiempo, pero a medida que crece su trabajo, esto se vuelve una bomba de tiempo y en cualquier momento explota. Por eso allí al final dice que el carácter y la fidelidad son mucho más importantes siempre. Tener un buen carácter y ser fieles siempre es muy, pero muy importante. En cuarto lugar, el cuarto enemigo que tenemos es la falta de integridad. Alguien dijo que lo que eres grita más fuerte. Lo que eres grita más fuerte. Son algunos principios acerca de la identidad que quiero compartirles. Algunos principios que le quiero compartir rapidito para poder avanzar. Gloria a Dios. Qué bueno. El primero son allí, dice lo que los demás oigan, lo entenderán, pero lo que vean, lo creerán. Estos son algunos principios acerca de la identidad. Por eso decimos que la falta de integridad, ¿no es cierto?, es un peligro terrible, porque lo que eres o lo que somos grita más fuerte. Lo que los demás oigan, lo entenderán, pero lo que vean, lo creerán. Si nos ven hacer algo que no es debido. Segundo, la imagen es lo que la gente piensa que eres. Se hacen una idea, una imagen. Integridad es lo que eres. Así que recordemos que en tus discípulos vamos a reproducir lo que somos. En la gente a la cual estamos ministrando, enseñando, discipulando, nosotros le vamos a enseñar o vamos a reproducir en ellos lo que somos. No lo que ellos piensan, sino lo que nosotros somos es lo que vamos a compartir con ellos, y eso es lo que ellos van a aprender, es lo que ven en nosotros. Tercero, cuando tenemos integridad, mis palabras y mis obras coinciden. Es muy importante esto, anótelo. Cuando tenemos integridad, mis palabras y mis obras coinciden. O sea, soy quien soy, no importa a dónde ni con quién estoy. Y es muy importante esto, ser quién soy en cualquier lugar, en tu casa, en tu negocio, con tu familia, con tus amigos, en la congregación, en el grupo, ser quienes somos y no querer ser otra persona o querer demostrar que somos lo que no somos. Eso es integridad. Mis palabras y mis obras coinciden. En cuarto lugar, una persona con integridad no divide su lealtad. O sea, eso sería duplicidad, ¿no es cierto? Cuando uno divide su lealtad. Tampoco necesita fingir otra personalidad. ¿Por qué? Porque eso sería hipocresía. Una persona con integridad es leal, es una persona leal que no necesita fingir, sino que es como es, porque es su carácter, su estilo de vida. Gloria a Dios. 5, la gente íntegra son personas completas, personas completas, no son perfectas. O sea, no quiere decir que no tengan alguna cosa que necesiten todavía ir trabajando, ir cambiando, ir mejorando, pero son íntegras, son como son, y entonces son personas que son completas en el sentido de madurez, son maduras y aceptan que tienen que todavía cambiar, corregir y mejorar cosas en su vida. No son perfectas, porque no hay nadie perfecto, no hay ninguno perfecto, dijo el Señor.
El éxito del liderazgo entonces no se mide en cómo comenzó, sino cómo te mantenés y cómo terminás. Amén. Y cómo termines será el producto de tu integridad. Si somos íntegros, si sos íntegra, mi hermana, entonces vas a terminar bien la carrera. Por eso el liderazgo, no, digamos, liderazgo de éxito no se mide en cómo comienza, sino cómo nos mantenemos y cómo terminamos a través del tiempo. Y lo que nos va a ayudar a terminar bien el liderazgo, el ministerio, es la integridad, mantenernos íntegros. Por eso decimos que una persona íntegra es alguien que ha establecido un sistema de valores bíblicos. Nosotros vivimos de acuerdo a los valores establecidos en la palabra de Dios, con el cual tratamos de medir nuestra propia vida, no la de otros, porque nosotros también somos rápidos para juzgar y para medir la vida de otras personas, y decimos, mirá lo que hace aquel, mirá cómo vive el otro, pero nosotros lo que hacemos es poder implementar los valores bíblicos en nuestra propia vida primero, bajo un espíritu de gracia, no un espíritu de ley. Porque a veces cuando usamos la ley somos demasiado rudos, demasiado legalistas, y entonces tenemos que dejar que el espíritu de gracia nos ayude a entender que hay cosas que tenemos que corregir, que mejorar, que cambiar, que abandonar también. Amén. Para poder mantener la integridad. Y el último enemigo que quiero mencionar, y ya termino con este, es la falta de enfoque. La falta de enfoque. Malversadores de los propósitos de Dios. Son aquellos que se desenfocan. Muchas veces no logramos el objetivo, el propósito para el cual Dios nos ha llamado porque nos desenfocamos. Y la falta de enfoque es como un malversador de propósito. Malversar significa apropiarse o destinar los caudales públicos, por decir así, a un uso ajeno a su función. O sea, es tratar de tomar aquellas cosas que Dios nos dio y enfocarlas en otras cosas, ¿no es cierto? Dios te ha dado dones, Dios te ha dado talentos, Dios te ha dado experiencia, y justamente nosotros lo que hemos hecho es desenfocarnos del propósito y del plan y del ministerio que Dios puso para que nosotros desarrollemos. Allí tenemos a Dios, en rojo, y luego dice recursos divinos. Bueno, Dios nos da recursos, Dios nos da sabiduría, nos da gracia, nos da amor, nos da misericordia, nos da humildad, nos da, bueno, todas esas cosas que son recursos divinos, y a veces nosotros no entendemos que Dios nos da esos recursos divinos para que nosotros lo podamos implementar en el ministerio para el cual Dios nos ha llamado. Y luego tenemos nuestra vida, ¿no? En nuestra vida tenemos amigos, gustos, descanso, misión, decisiones, ideas, tareas que tienen que ver con nuestra vida, y muchas veces usamos los recursos divinos exclusivamente para satisfacer o alcanzar, ¿no es cierto?, las metas que tenemos en nuestra vida particular. Pero este gráfico nos muestra claramente cómo fluyen los recursos que Dios nos entrega. ¿Para qué? Para realizar aquellas cosas que Él nos ordenó. Amén. Yo siempre digo que cuando Dios te llama, Dios te capacita y Dios te da los recursos. Por eso cuando Moisés le dijo, ¿se acuerdan hace un ratito? Le dijo, yo no sé hablar. Y Dios le dijo, ¿pero quién le da la boca? Al mudo y al sordo, ¿quién lo hace oír? Y le dijo, bueno, anda, porque yo te voy a ayudar, yo voy a estar contigo. Y lo que tengas que decirle, yo te lo diré. O sea que Dios le está diciendo, yo te voy a dar los recursos, yo te voy a dar la capacidad, yo te voy a preparar, te voy a entrenar, y yo voy a hacer que esa incapacidad natural que vos tenés la puedas vencer. Así que es muy importante no sentirnos incapaces para lo que estamos creyendo y sintiendo que Dios nos ha llamado a hacer. Tenemos que animarnos y hacerlo confiando que Él nos va a capacitar, nos va a formar y nos va a dar todos esos recursos divinos que necesitamos para hacerlo. Por eso ya decimos que a simple vista
podremos ver que la flecha que indica los recursos que llegan a nuestra vida son mucho más abundantes que la flecha que sale de nuestra vida y se dirige hacia nuestra misión. Por eso nuestra vida está enfocada a los amigos, a lo que queremos, al descanso, bueno, todas esas cosas, ¿no? Pero los recursos que Dios nos ha dado tienen que estar enfocados en el reino de Dios. Por eso el desenfoque es otro de los enemigos tremendos, cuando nosotros, sin darnos cuenta, nos vamos desenfocando del propósito de Dios. ¿Qué nos demuestra esto? Bueno, nos demuestra que los recursos que Dios desata sobre nuestra vida siempre serán mayores a los que necesitamos para concretar la misión que Dios nos asignó. Siempre Dios nos va a dar esos recursos que necesitamos. ¿Cuál es la diferencia entre ambos valores? Bueno, se denomina sobreabundancia, ¿no? Y estos son los recursos que, luego de satisfacer las demandas de la misión, quedan a nuestra disposición para que podamos disfrutar de todo el bien de Dios sobre esta tierra. O sea, Dios nos desata, nos da recursos divinos para que llevemos adelante su ministerio, y esos recursos son tan abundantes que después nos ayudan también a poder desarrollar toda nuestra vida personal y familiar. Si todo esto está, como dice ahí, tan claro, la pregunta es: ¿por qué no nos alcanzan los recursos que llegan a nuestras manos? ¿Por qué derivamos los recursos que recibimos hacia cosas que pueden llegar a ser legítimas, pero que con el orden de prioridades incorrectas? Y vemos que el resultado es desastroso. Cuando nosotros no utilizamos los recursos para lo que Dios nos ha dado, esos recursos, y los derivamos o los desviamos o los desenfocamos para otra cosa, entonces, aunque las cosas no sean malas, pueden ser cosas legítimas, pero el orden de prioridades es incorrecto y entonces los resultados son desastrosos. Así que cuando tenemos las prioridades invertidas, ¿no es cierto?, los resultados siempre serán negativos, por más que los utilicemos para fines legítimos. Allí me acuerdo de ese pasaje que tantas veces recordamos de memoria, que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Y nosotros cambiamos siempre las prioridades y buscamos primero las otras cosas para después buscar el reino de Dios. Y entonces los resultados son desastrosos. Decimos: trabajo todo el día, me esfuerzo, no duermo, no tengo tiempo, no me alcanza el tiempo, y el resultado es catastrófico. ¿Por qué? Porque el orden de prioridades es incorrecto. La Biblia dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Entonces, cuando tenemos, como dice ahí, las prioridades invertidas, los resultados siempre van a ser negativos, por más que los utilicemos para fines legítimos. Nosotros decimos: trabajar no es malo, claro que no, pero las prioridades están invertidas, son incorrectas. ¿Cuál es el nudo del problema? Es la malversación de los fondos y del tiempo, O sea, lo que hemos visto al principio, las flechas no las puse, pero bueno, allí había un par de flechitas pequeñas que surgen de la principal, reflejan el desvío de los recursos que recibimos para la misión hacia terrenos que no son productivos. Y eso es interesante. Por eso lo podemos ver claramente en los siguientes puntos que le quiero compartir. Primero, pasar tiempo con tus amigos en vez de hacer lo que Dios te mandó. ¿Cuántas veces pasamos mucho tiempo con nuestros amigos en vez de hacer lo que Dios nos mandó? Bueno, eso es justamente tener los principios invertidos, cambiados. Segundo, decisiones que tomamos almáticas, por lo que sentimos, sin consultar a Dios. Esto también es desenfocarnos. Tomamos decisiones y ni le preguntamos a Dios, y cuando nos sale mal le decimos recién: ay Dios, ¿por qué me salió mal? ¿Por qué no lo logré? ¿Por qué no lo alcancé? Bueno, es porque primero no consultaste a Dios. Tercero, ideas para negocios brillantes,
pero que no fueron inspiradas por Dios. No todo lo que nos parece un buen negocio, una buena idea, mi hermano, realmente va a ser productiva para nuestra vida. Puede ser que muchas buenas ideas nos terminen alejando del ministerio, de la iglesia y hasta de Dios. ¿Por qué? Porque esas buenas ideas no fueron inspiradas por el Señor. En cuarto lugar, gustos que siempre te quisiste dar en la vida. Cuántas cosas quisimos hacer, pero que no caben en la misión que Dios te asignó. Hay cosas que queremos hacer, pero no están dentro de lo que Dios planeó para nuestra vida. Son cosas que nosotros queremos hacer, pero que no están dentro de los planes de Dios para nosotros. Quinto, tareas que son legítimas, pero que Dios nunca nos mandó a realizar. Por eso, a veces que uno dice, ¿por qué, pastor, nosotros no tenemos tal ministerio en la iglesia? Y porque Dios no nos dio ese ministerio a nosotros. Dios se lo dio a otro ese ministerio. Y por eso otras iglesias llevan adelante ese ministerio y no nosotros. Porque son tareas legítimas, son buenas tareas, cosas que son, podemos decir, también de Dios. Pero Dios nunca nos mandó a nosotros a hacer esas tareas. Y a veces nosotros hacemos cosas que Dios no nos pidió que hagamos. Y ese es un problema. En sexto lugar también, tomarse un descanso merecido, pero cuándo y cómo a nosotros se nos ocurre. Qué tremendo esto, ¿no? Siempre decimos con mi esposa que no entendemos a esos hermanos que se toman vacaciones de iglesia o vacaciones de ministerio. Yo creo que el ministerio y la iglesia no podemos tomar vacaciones. Si bien está bien que nos tomemos un descanso, pero siempre estamos nosotros sirviendo con nuestro ministerio en los lugares donde estemos. Siempre donde estamos queremos asistir a una iglesia y a reunirnos con el pueblo de Dios y alabarle. Pero mucha gente dice, no, pastor, ¿sabe qué? No voy a servir a Dios, me voy a tomar un tiempo. Y yo me lo merezco porque trabajo mucho, porque ya hace muchos años que estoy sirviendo y necesito descansar. Bueno, eso es lo que nosotros creemos, pero lamentablemente, ¿no es cierto? Es algo que se nos ocurre a nosotros, pero el Señor no nos dice en ningún lado que nos tomemos ese tiempo de ministerio. Así que esto no quiere decir entonces que todos estos conceptos sean, como dije, ilegítimos, pero sí les dedicamos tiempo, el recurso más preciado. Sin discernimiento estaremos fuera de la voluntad del Señor. Hay muchas cosas que son buenas, que son legítimas, que como iglesia se están haciendo, pero no todas las iglesias hacen exactamente lo mismo, y es importante que nosotros podamos entender que tenemos que hacer aquello para lo cual Dios nos ha llamado. Así que no desenfocarnos es muy importante, porque el problema principal es dedicar los recursos asignados para concretar nuestra misión o la misión que Dios nos dio a todos esos puntos que hemos visto en primer lugar, ¿no es cierto? Entonces Dios nos da recursos para que hagamos aquello que Él nos ha pedido que hagamos. Y por eso el enemigo que tenemos se llama desenfoque. Nos ayuda a desenfocarnos para que gastemos los recursos de Dios en otras cosas. Y entonces terminamos perdiendo el tiempo, perdiendo el ánimo. Por eso ahí dice que debemos aprender a discernir el orden de prioridades que Dios ha determinado para nuestra vida y obedecerlo. ¿Qué es lo que el Señor nos pidió? ¿Para qué el Señor nos llamó? Bueno, y ahí tenemos que enfocar nuestros recursos y allí tenemos que ponerlos. ¿Por qué? Porque no nos alcanzan los recursos. A veces preguntamos, ¿no? Y una de las verdades a medias que esgrimen los cristianos al hablar de recursos es que Dios es es ilimitado, ¿no? Que Dios es ilimitado. Entonces nos preguntamos, ¿por qué los recursos no nos alcanzan? El Banco Celestial jamás quebrará, dijo uno. Aunque hagamos cualquier cosa con los recursos que Él pone a nuestra disposición, los recursos de Dios nunca se terminan. Y si esto fuera literalmente cierto, ¿por qué enfrentamos a veces la estrechez financiera a la hora de implementar lo que Dios ha establecido para nosotros? Esta es la otra cara de la verdad, ¿no? Porque uno dice, bueno, si los recursos de Dios no tienen límites, si los recursos de Dios nunca se terminan, ¿por qué? A veces no tenemos recursos nosotros para llevar adelante la obra de Dios.
Y bueno, ¿cuál es el problema? El problema es que los recursos que llegan a nuestras manos están destinados a edificar lo que Él ha establecido para nosotros, y no los planes de última hora que nuestra negligencia operativa nos impulsa a implementar. O sea que lo que Dios nos da es para que lo usemos para lo que Él quiere, no para lo que se nos ocurre a nosotros. Y por eso el Señor dice, no, se están equivocando, están desviando mis recursos, se están desenfocando, y el Señor cierra la ventana y los recursos se detienen, porque los estamos gastando en otra cosa. Hermano, cuando vos no te enfocás, y con tus dones, tus talentos, tu experiencia, tu capacidad, aún tus recursos humanos y también económicos, no los implementás para hacer lo que el Señor te dio, eso comienza a detenerse. Y uno dice, no sé qué pasa, pero ya no soy el mismo. No sé qué pasa, pero ya las cosas no me salen igual. Por eso allí puse algo interesante. Dios no está obligado a subvencionar o socorrer nuestros errores administrativos por habernos desviado de la misión que nos llamó a desarrollar. Si el Señor te llamó a enseñar, enseña. Si el Señor te llamó a predicar, predica. Si el Señor te llamó a pastorear, a ministrar, ministra, pastorea. Si el Señor te llamó a cantar, y bueno, así podríamos dar muchos ejemplos. Haz lo que el Señor te pide que hagas, porque para eso el Señor te ha dado los recursos para que lo puedas hacer. Así que recuerda esto, es muy importante, cada vez que usted utiliza los recursos que Dios le entregó para realizar cosas que Él no le mandó, que Él no le pidió, estará postergando la realización de aquello para lo cual Dios lo llamó, o para lo cual fuimos llamados. Si usamos los recursos que Dios nos dio para otra cosa y no hacemos lo que Él quiere, entonces nosotros estaremos detenidos en el tiempo, postergando la realización de aquello para lo cual Dios nos ha llamado. Quizás Dios te ha llamado y te ha dado los recursos para que tengas un ministerio poderoso, exitoso. Dios quiere usarte, pero estás usando los recursos para otra cosa. Los estás usando para vos, para tu familia, para tus amigos, para tus cosas personales, para tu trabajo, y estás usando todo eso para ti, y no los estás usando para lo que Dios te llamó. Entonces allí se detiene el progreso, el crecimiento y el desarrollo de tu vida ministerial. Y esa es la causa. Por eso quería mencionarle estos 5 enemigos del crecimiento. Y quiero que lo recuerdes. El primero era el conformismo, que es el veneno del crecimiento. No te conformes, hermano. Como dijo Pablo escribiéndole a los romanos, no os conforméis a este siglo. No tenemos que conformarnos. Tenemos que tener una mirada altruista, querer progresar, crecer, desarrollarnos. Basta con las excusas, porque las excusas son los clavos de la casa del fracaso. Si sigues excusándote, entonces vas a fracasar. Cambia el carácter, el mal carácter es el repelente de las personas, y ningún líder, ningún siervo, ninguna sierva de Dios, ningún hijo de Dios tiene que tener mal carácter. La gente tiene que querer acercarse a nosotros, la gente tiene que querer estar con nosotros, la gente tiene que buscarnos a nosotros. Así que para cambiar el mal carácter tienes que orar, tienes que leer la palabra, tienes que estar en la presencia de Dios y dejar que el Espíritu Santo te convenza de pecado, de justicia y de juicio, y tienes que poner en práctica la palabra, tienes que ser obediente a la palabra. La falta de integridad, recuerda que lo que eres grita más fuerte. Podés enseñar muy lindo, podés predicar muy lindo, podés cantar muy lindo, pero lo que eres grita más fuerte. Amén. Y por último, la falta de enfoque es la que malversa el progreso, malversa el progreso y el propósito de Dios para nuestra vida. Necesitamos entender esta verdad tremenda. No te desenfoques. Si Dios te llamó con un propósito, si Dios te dio un ministerio, Pablo le decía a Timoteo, cumple con tu ministerio. Si no, hermano, hermana, no vamos a crecer, no nos vamos a poder desarrollar, no nos vamos a poder multiplicar, no vas a poder sentir ese gozo de haber, gloria a Dios, visto tu ministerio creciente, floreciente,
y no vas a ser un canal de bendición para tu familia y para todos los que te rodean. Por eso recordaba esta frase que leíamos recién, que cada vez que utilizamos los recursos que Dios nos dio para hacer otras cosas que Él no nos mandó, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo? Postergando la realización de aquello para lo cual Dios nos ha llamado. Así que, hermano, usa los recursos que Dios te dio para lo que Dios te llamó. Y vas a ver cómo vas a crecer, cómo te vas a desarrollar, cómo vas a multiplicar tu ministerio. Y vamos a tener una iglesia creciente, un liderazgo creciente, y vamos a ver juntos la gloria y la honra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hasta acá llegamos, con la ayuda del Señor. Recuerden estos 5 enemigos del crecimiento para que lo estemos evaluando, para que estemos analizando y para que estemos viendo por qué no podemos nosotros crecer en nuestra vida, en nuestro ministerio y también en nuestra vida secular. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar juntos en el nombre de Jesús. Vamos a clamar a Dios, dando gracias en esta noche por este tiempo que hemos podido compartir juntos. Gloria a Dios. Querido Padre Celestial, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza, y te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Señor, queremos crecer. Como dijo Pedro en la segunda carta, en el capítulo 3, verso 18, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No queremos estancarnos, queremos avanzar, queremos crecer, queremos conquistar, queremos desarrollarnos, Señor. Queremos tener ministerios exitosos. Oh, Dios del cielo, queremos que aquello para lo cual tú nos has llamado pueda, Señor, ser en este tiempo de bendición para todos los que nos rodean, Señor. Por eso, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, tomamos esta enseñanza y, Señor, declaramos que vamos a vencer a estos 5 enemigos que se han levantado para que no crezcamos, para que nos estanquemos, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, declaramos que vamos a vencer estos 5 enemigos en el nombre de Jesús y vamos a crecer, vamos a desarrollarnos, vamos a multiplicarnos para la gloria, la honra y la alabanza de tu nombre. Padre, bendigo a mis hermanos y hermanas y lo hago en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria.